Buenos días, 8 de la mañana, China en el punto de mira otra vez, sobre todo después de ver cómo Dombrovskis, que ha ido en viaje oficial, acaba de decirle a China que ojo porque ya no va a transigir Europa con el tema del dumping, poniendo otra vez al vehículo eléctrico chino en el punto de mira europeo. Vuelve a subir la tensión en esa batalla que iniciara von der Leyen en el día del Estado de la Unión, en ese debate del Estado de la Unión, y que continúa profundizando, como hoy, en visita oficial, el punto de mira puesto Europa a esos coches eléctricos chinos, marca BYD, que estarían siendo protagonista principal en esa nueva batalla, en esa nueva pelea, nueva amenaza china en la que, dice Dombrovskis, la falta de reciprocidad, igualdad de condiciones de China, junto con cambios geopolíticos más amplios, obliga a la Unión Europea a ser más asertiva. Es decir, lo que le está diciendo a China es, cuidado porque ya no vamos a transigir con el dumping chino. Y la cuestión fundamental para preguntarle a Europa, a Valdis Dombrovskis, es cuándo se ha transigido y por qué se ha transigido en el pasado con el dumping chino. Si era una situación ilegal, ¿por qué en el pasado sí se veía con buenos ojos esa situación ilegal? ¿Y por qué ahora Europa, Dombrovskis, vuelve a seguir el camino de su jefa, de Ursula von der Leyen, para amenazar otra vez a China en una situación en la que no parece que Europa esté en la mejor posición para amenazar a China, salvo que sea un mandato dado por otra entidad? Entendiendo por entidad otro país, entendiendo por otro país Estados Unidos. De tal manera que vuelve otra vez Europa en una situación muy complicada, en una mañana en la que, junto a este mensaje de amenaza a China, vuelve a resurgir el movimiento de que Europa va a tener que comprarle, precisamente llamando la atención este mensaje, viendo de dónde puede venir este mensaje, Estados Unidos, llama la atención que en el mismo día vuelva a surgir el movimiento de que Europa va a tener que comprarle gas a Estados Unidos durante las próximas décadas. El movimiento de cambio de proveedor de Rusia a otra alternativa, casualmente Estados Unidos, aparece y hoy vuelve a surgir el movimiento de que Europa está en las manos de Estados Unidos porque va a depender gasísticamente de Estados Unidos en las próximas décadas, con lo que significa también en la transición energética. Pero China es protagonista, Europa colateralmente es protagonista, pero de una manera negativa. El otro protagonista del día está aquí, en Evergrande. 20% de caída de las acciones de Evergrande una vez que la compañía dice que no tiene posibilidad de emitir bonos al mercado para, con esos bonos que ha emitido al mercado, pagar la deuda. De tal manera que le está diciendo al mercado, estoy en una situación complicada, estoy en una situación de quiebra, porque no puede acudir al mercado a emitir bonos que con esos bonos pueda poder pagar precisamente a quienes les debe ahora mismo el dinero. Caída de Evergrande, ahora se está recuperando, cae un 18,18, ha llegado a caer en el entorno del 25%, en el momento en el que la compañía le decía al mercado, no puedo, le ha dicho, no puedo, además porque una filial me impide el movimiento de tener o de poder pagar precisamente esa deuda que ahora mismo tiene la compañía. No puedo emitir bonos, si no puedo emitir bonos, no puedo tener dinero nuevo, si no tengo dinero nuevo, no puedo pagar a los acreedores. El lío inmobiliario que empieza a surgir con fuerza importante. Es protagonista principal esta mañana en el mercado. Fíjense, va cayendo un poquito menos, está en diferido, 17,27, ha llegado a caer en el entorno del 25%. Por lo que China protagonista en la mañana, por la amenaza europea y el problemón que le significa a Europa ese movimiento de amenazar a China en el contexto actual, en el que no precisamente está Europa para echar cohetes de celebración, sino más bien para ver por dónde puede salir del problemón de entrada en la recesión. Claves del día, mirando a lo que esta mañana parte de los analistas empiezan a apuntar. La advertencia de una recesión repentina. Fíjense, porque venimos hablando que se consigue evitar la recesión, no hay problema, se consigue evitar la recesión, no hay problema, se consigue evitar la recesión. Y sin embargo, en ese entorno de no hay problema, se consigue evitar la recesión, ¿por qué? ¿Cómo? Si los indicadores están totalmente deteriorados, aparece ya por parte de analistas la advertencia de que hay una recesión posible, repentina, generándose en el mercado, y con la única duda que nos ha dado en los últimos tiempos de cómo
esa inteligencia artificial a través de las 7 magníficas acciones de las grandes compañías tecnológicas han evitado ver la fotografía de fondo. ¿Qué es lo que están mirando estos analistas? SP500 industriales menos 8% desde el 1 de agosto, SP500 a punto de cumplir ahora en septiembre, cuando acabe el mes, su primera pérdida trimestral en un año. Ojo, porque vamos sumando fichitas en negativo para una entrada en recesión, que hombre, es que si lo supieran de antemano, pues estaría todo hecho. Pero si no lo ven, es que no está tan claro. De tal manera que cuando vean a los analistas, va a pasar esto, va a pasar porque lo dices tú. Pero mucha idea no están teniendo todos en un contexto en el que empezábamos el año en una recesión severa, nunca llegó, y ahora parece que no vamos a llegar a una recesión severa, y empiezan los mensajes de una recesión repentina. Miren este gráfico de Investing, en el que se ve perfectamente lo que dicen estos analistas, lo que dicen estos informes, alrededor de cómo es la caída desde aquí, desde el 1 de agosto, en este movimiento en el que la caída es del 8% hasta los entornos actuales, y porque se superó en el inicio de septiembre, finales de agosto, un movimiento de recuperación en el mercado, 8% en SP500 industriales. En la parte de industriales, miren el siguiente gráfico, porque dice Bloomberg en este gráfico que a la hora de medir los rendimientos medios del SP500, aquí vuelve otra vez lo que luego veremos en Morgan Stanley, la posición defensiva propia de un ciclo tardío en el que supuestamente ya estaríamos, donde energía se convierte en el elemento fundamental, sobre todo los meses anteriores al inicio de la recesión, y donde luego es el gran protagonista negativo, menos 9,3. Aquí lo que hace Bloomberg, es decir, si estamos a punto de una recesión repentina, ¿dónde debemos mirar qué es lo que se suele comportar mejor antes, qué es lo que se suele comportar mejor después? Es decir, propio Bloomberg, a través de los informes de los analistas, nos está poniendo ante el momento crítico de que venga una recesión como hacha que golpea, ¡flash!, rápidamente, para dividirnos el mercado en una posición de decir, pero si esto venía bien, ¿qué es lo que ahora está viniendo mal por culpa del inicio de la recesión? Energía sería protagonista fundamental porque nos estaría planteando de qué manera 6 meses antes de que la recesión se iniciara un crecimiento del 8,8%, gran parte de los sectores estarían en positivo, salvo inmobiliario, que ahí sí que se está viendo un movimiento muy parecido, consumo discrecional, son estadísticas desde 1972, y a partir de ahí habría que ver los 6 meses después de que la recesión de verdad haya comenzado. Energía sufre muchísimo cuando se produce el inicio de la recesión, e incluso cuando esta recesión ha terminado, prácticamente un 15% de caída, y a partir de ahí hay otros sectores que sí consiguen sobre todo recuperarse con fuerza. Estaríamos viendo consumo discrecional en un 6,3% después de haber terminado la recesión, y después el movimiento claro en el que ahora mismo estaríamos en la parte final del ciclo, que luego veremos también en el informe que esta mañana ha publicado Morgan Stanley de la mano de Mike Wilson, de tal manera que lo que estaría empezando a funcionar ahora y podría dar cabida a un entorno de continuidad, de no dejarse hasta la camisa en el camino de la recesión en cuanto a rentabilidad, estaría en las opciones defensivas, industriales y energía, como posición defensiva para un late cycle, es decir, una parte final del ciclo. Sin embargo, ¿qué lo rompe todo esto? Miren este gráfico alrededor de cómo la Fed de Atlanta entiende que está el crecimiento en el trimestre. Ya les dijimos hace un par de semanas que hay un poco de división entre esta opción y otros indicadores de nowcasting, es decir, que nos miden el tiempo real, por ejemplo, del crecimiento económico, que nos estaría apuntando a un crecimiento del 5% en la economía estadounidense. Vamos, el sueño de Sánchez. Bueno, Sánchez ya ve un crecimiento de España de este entorno. De tal manera que estaría creciendo Estados Unidos a un ritmo salvaje. Vamos a ver esta semana datos de PIB confirmado, y vamos a ver también esta semana datos de PCE, es decir, de inflación, la que le gusta a la Reserva Federal, ese deflactor del consumo que nos marca sin energía y sin alimentos cómo está la inflación. Podemos verlo, lo veremos luego en claves, por primera vez por debajo del 4%, por lo que la suma de un crecimiento muy positivo con una inflación que va reduciéndose nos cambia la fotografía anterior, que light cycle, si lo que estamos ahora mismo es entrando en Goldilocks. ¿Ven el lío que hay ahora mismo en el mercado? SP500 hoy en futuros subiendo un 0,23%. La clave fundamental es que nadie tiene ni idea de lo que está sucediendo. Tienes unos que te están diciendo
ya viene la recesión y va a venir de manera repentina, lo han visto antes en los gráficos, tienen otros que nos están diciendo Goldilocks, ricitos de oro, a disfrutar el crecimiento. Es decir, no tienen ni idea. Es decir, los analistas son las casas de encuestas de las elecciones, pues llevados a la economía. Aciertan porque alguno tiene que acertar, pero la realidad es que fallan más que una escopeta feria. Miren el comportamiento de la media, que sería aquí en este gráfico de la Fed de Atlanta, el comportamiento de la media de cómo está el crecimiento en Estados Unidos, que en la parte baja del consenso está por debajo del 3%, que también es una salvajada de crecimiento. Pero fíjense en la parte alta lo que se estima, un crecimiento que estaría en el entorno del 5% y que ha llegado a estar en el trimestre en el entorno del 6%. Ahí va Estados Unidos, surfeando sin red. Miren la inflación, porque lo que sí tenemos es un movimiento de empezar a repuntar esa inflación en la parte final. Hemos visto octubre del año pasado, todo el movimiento de caída inflacionaria que luego han ido reflejando los datos, inflation rate en el entorno del 10%, es decir, inflación diaria medida, y el movimiento cuando llegó al entorno del 2,11 para estar ya en el 2,53. Hay un movimiento de subida inflacionaria clave, destacado en el momento actual. Volviendo a claves, Estados Unidos puede, sin embargo, ver esta semana un dato que le dé respiro a la Reserva Federal. El dato de ver cómo ese PCE, ese informe del PCE que conoceremos el viernes, aunque el jueves vamos a tener adelanto ya, se quedaría por debajo del 4% por primera vez, dando una señal de respiro a la Reserva Federal de cara a próximas reuniones. Miren el gráfico de Bloomberg al respecto, en el que el core PCE y lo que nos está diciendo, sin duda, ese headline de la inflación que mira la Reserva Federal, en previsión, en agosto caería del 4%. Lo intentó antes del verano, en el entorno del verano, no lo consiguió. Ahora parece que sí que va a romper el 4%, situándose en el 3,7%. Este dato, gráfico de Bloomberg, dejaría así una fotografía clara de que esto va recuperándose inflacionariamente a la espera de que el petróleo, que hoy está en 92, es decir, que ha perdido de esos 95 $3 y no parece que tenga tanta fuerza como se esperaba para alcanzar rápido los $100, nos estaría marcando un camino de que la inflación va disminuyendo, pero prácticamente el doble del objetivo de la Fed. Volviendo a claves, el otro punto fundamental viene en el entorno del oro. ¿Qué pasa con el oro? 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 Por dos cuestiones fundamentales. El oro juega en contra del dólar. Quien considera que la moneda fiat no es un valor refugio fiable, se va al oro. Y en momentos donde el dólar está débil, el oro sube. En momentos donde el dólar está fuerte, el oro baja. Pero realmente no estamos viviendo ni una situación ni otra. Estamos viviendo una especie de inversión en el que se espera que sea ese gran protagonista, pero no lo llega a ser. Se espera, por otro lado, que la fuerza del dólar vaya a aflojar en algún momento, por lo que no quiere caer del todo. Pero la realidad es que la compra de oro chino nos está cambiando toda la fotografía. Igual que le decimos los estímulos económicos, la pandemia, con todos esos estímulos, la salida china de su pandemia del COVID, nos ha llevado a una fotografía clara, salida económica, a una fotografía clara en la que la fotografía está deteriorada, no está nítida, está rara. En el oro tenemos una fotografía muy parecida por culpa del movimiento de bancos centrales y sobre todo de la compra de oro chino. La última vez que las tasas reales estaban como ahora, el oro estaba a mitad del precio actual, es decir, en el entorno de los $1.000. ¿Por qué ahora no? Miren el gráfico. ¿Por qué ahora el oro, viendo o entendiendo que esto es una curva invertida del 10 años americano, otro de los elementos clave, a mayor rentabilidad que te da el 10 años americano en el entorno de ese 4,5% ahora mismo, pero es curva invertida, el comportamiento es el contrario. Es decir, a un movimiento de subida de la rentabilidad del bono a 10 años americano, entendiendo por subida de la rentabilidad del bono la caída, porque está invertida, siempre suele haber un movimiento contrario, salvo en el decoupling que se ha producido. ¿Por qué? Por el movimiento de compra soberana y China. Es decir, China atiborrándose por si necesita echar mano de oro
por si en un futuro pudiera haber sanciones como las que Rusia ha padecido o otros países han padecido, o Europa le va amenazando con el coche eléctrico, protegiéndose. Miren el siguiente gráfico de Bloomberg, también lo era de Bloomberg, alrededor de cómo lo que sí vemos ahora es que el oro se puede quedar un poco desprotegido, porque aquí lo que vemos es que la gran demanda de oro por parte de los bancos centrales, central banks, ahora ya sí se nota. Es decir, se han atiborrado en una posición defensiva por la guerra de Ucrania. Una vez que la guerra de Ucrania, luego entraremos en ello, va camino de las dos Coreas, va camino de eternizarse o de un armisticio que lo divida, luego lo comentaremos, el mercado dice, esto no va a ir a más. Es decir, el mercado estima que no va a un entorno de guerra mundial, sino que va a eternizar la situación actual, en plan Corea. De tal manera que ahí el oro lo que dice es, ya no necesitamos los bancos centrales atiborrarnos por lo que pueda suceder, sino que podemos empezar a salir del mercado. De tal manera que dejas a China como el único elemento para comprar, tiene todo el mercado para él. Una vez que el inversor estima dólar fuerte, oro bajo. Pero no es lo que está sucediendo. Volviendo a claves, como les decía, el elemento fundamental es que en tipos de interés y con la subida que hemos vivido, el precio del oro en la última vez que se produjo el mismo escenario estaba a mitad de precio. Estaba en el entorno de los $1000. ¿Qué está sucediendo? Distorsión. ¿Distorsión por qué? Por China, por bancos centrales. Una vez que los bancos centrales ya sí se están yendo, o China tiene fuerza para atiborrarse de todo, incluyendo lo que antes estaban comprando los bancos centrales, o China deja caer el mercado, entendiendo que el inversor no lo va a respaldar con un dólar tan fuerte, y China en la parte baja del mercado vuelve a comprar. Sería el elemento fundamental que ahora mismo se está viendo, pero el paradigma es distinto. Hay un elemento clave que lo cambia todo, que lo modifica todo, que son esos bancos centrales en el último año cogiendo reservas por lo que pueda suceder, pero sobre todo China, que en ese entorno se atiborra de oro por lo que le pueda suceder en un futuro, sobre todo en la relación con Estados Unidos. De época está siendo la huelga en Estados Unidos de automoción, que esconde un montón de factores distintos sobre la situación actual. El primero, que la inflación tira por tierra todo el sistema de bienestar creado por Occidente en un entorno donde, oiga, ya hicimos un esfuerzo en 2008, dicen los trabajadores, pero es que ahora la inflación nos está destrozando, nos está sacando de la clase media, en un sector que precisamente entró a la clase media con huelgas, con protestas, una vez que veía que su trabajo no estaba bien remunerado. Esa primera huelga de siéntate, está siendo contestada casi 40 años después con la huelga del levántate, del stand-up, que en Estados Unidos ahora mismo ha coincidido con el certamen del automóvil, pero que está reuniendo por primera vez desde aquella época a todas las constructoras estadounidenses, sus trabajadores, unidos, las tres marcas, alrededor del riesgo de que viene China con vehículos más baratos, Japón ya nos ha atacado con Toyota, hablando de Estados Unidos, durante varias décadas, pero ahora ya es insoportable la situación de la inflación. Y esa inflación deja en una situación de empeoramiento de salarios, que la cúpula se lo está protegiendo con subidas salariales a sí mismos, pero los trabajadores están quedando en una situación de desprotección. Por lo que cuidado, porque la huelga del sector de automoción puede marcar época. Y puede marcar época en Estados Unidos y por reflejo, por efecto comparación, por intentar repetir la misma jugada en Europa. ¿Qué es lo que va a hacer mañana Biden? Ir a verles directamente. Biden acude a la manifestación mañana, ya lo ha anunciado esta mañana, para ver con los trabajadores la manera de resolver lo que puede ser el fin de un sector en Estados Unidos, porque si la subida salarial es suficientemente importante como para dejarles tranquilos y volver a meterles en la clase media, que es lo que están reclamando, no quedarse fuera de la clase media, puede a cambio hacer perder definitivamente la competitividad. Por lo que el juego de dos bandas va, o ganan los trabajadores y entran y vuelven o les recuperan parte de la salida de la clase media que han tenido, sobre todo desde 2008, donde ellos han asumido gran parte del coste, o ese movimiento es tan fuerte de los trabajadores que acaba con la competitividad de los coches estadounidenses. Y entonces China está mirando con palomitas toda la fotografía. Seguid.
Dumping, ¿no? Toma dumping. Ahí tienes manifestación. Cuidado con lo que está sucediendo a nivel empresarial, a nivel sindical también, por supuesto, porque esto no tenía mucho más que aguantar. Es decir, un movimiento tan alto de inflación termina por acabar con toda la posibilidad de una clase media de mantenerse en el mismo nivel. Y era evidente que antes o después iba a suceder. Todo parece indicar que este movimiento, que estas protestas, que estas huelgas en Estados Unidos son la punta de lanza de un movimiento que no va a parar ya. Todo lo contrario, va a trabajar a futuro a la hora de ver cómo Europa también reacciona y otros sectores también en Estados Unidos reaccionan ante lo que consideran que es insostenible, que es la diferencia salarial entre trabajadores y CEOs, entre trabajadores y cúpula de la compañía, totalmente disparada desde la crisis de 2008. Es que es verdad. Es que estos trabajadores tienen razón. El movimiento ha sido que el salario desde 2008 del jefe está arriba más de un 1000% y el salario de abajo está peleándose contra la inflación todos los años. Por lo que esta parte de arriba tiene una defensa muy complicada, sobre todo con Biden, y van a tener muy complicado no darle las reivindicaciones que están teniendo por el efecto comparación o romper el sistema. Mucho cuidado, porque el movimiento de la huelga en el sector automoción en Estados Unidos suele conllevar cambios profundos tanto en la reivindicación sindical, en este caso salarial, como en el movimiento de competitividad a medio y largo plazo. Porque lo que están diciendo es, esas empresas, cuidado porque lo que nos estáis pidiendo acaba con el sector automoción en Estados Unidos. Por lo que es de época. La pelea ahora mismo, sindical, laboral, contra las empresas, sector automoción, Estados Unidos, siendo la cúspide o parte de la cúspide de esas negociaciones salariales para el resto que están mirando la fotografía, puede hacerlo cambiar todo. Mucho cuidado con lo que va a salir. Mañana Biden marcha a ver en Detroit con las compañías qué es lo que está sucediendo y con los trabajadores qué es lo que está sucediendo en un jaque claro al sector automoción en Estados Unidos. Y Bruselas, que ya da pasos adelante, somete a España ya a 2 auditorías por riesgos en la ejecución del plan de fondos europeos. ¿Dónde están? ¿Se les espera? ¿No se les espera? ¿Llegan? ¿No llegan? Miren aquí abajo. 100 días para colocar 30.000 millones en estructurales. Les vendría mejor poner un décimo extraordinario de lotería y repartir el dinero entre la población. Porque como tengan que sacar ellos en 100 días, al ritmo que han hecho los anteriores 40.000 millones, que llevan 2 años. Es el cuento de mi abuela. Cada vez que ibas allí el domingo a comer con tus padres, te contaba la misma historia que el día anterior, y la misma, y la misma, y la misma, y la misma. Eso es lo que están haciendo ahora mismo en el gobierno. Ya llega, ya llega, ya llega, ya llega, ya llega. Al menos las bromas de mi abuela tienen gracia. Es que estas tienen 0 o menos 10. Pero fíjense, tienen 100 días, 30.000 millones en estructurales. Es decir, los 30.000 millones no vale regalarlos en kits digitales ahora. Valen asignarlos a un cambio estructural de la economía. Y el gobierno en funciones, el otro de investidura fallida, veremos luego qué pasa en el siguiente proceso si le nombran para investir otra vez a Sánchez para buscar, pero la realidad, 100 días. 100 días, 30.000 millones. Y Europa diciéndole, 2 auditorías. ¿Dónde narices, dónde carajos está el dinero? ¿Me lo pueden decir? Porque ¿cómo te voy a liberar otros 30.000 millones estructurales si ni tan siquiera los que colocas regando sabemos dónde están? Si no sabemos qué estás haciendo. 30.000 millones en fondos estructurales más. ¿Pero y a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Claves de la guerra de Ucrania, empezando por lo que sucedió ayer, que por ejemplo llevan medios como OK Diario. El Parlamento canadiense y Zelensky, que deben dar una explicación contundente, clara y totalmente evidente, aplaudiendo de pie a un supuesto criminal nazi que participó en el exterminio judío. Tanto Trudeau, que la verdad es que el chico tiene menos gracia que Sánchez. Es decir, ese lío globalista que tiene Trudeau en la cabeza le lleva a hacer cosas muy raras. Zelensky todo parece indicar que ha dicho que no conocía quién era
que no sabía que iba a estar, que no conocía la situación. La realidad es que han dejado una imagen bochornosa, en la que supuestamente tienen que dar una explicación, pero supuestamente tanto el Parlamento canadiense con Trudeau a la cabeza, que se estaba rompiendo las manos a aplaudir, como Zelensky, que es verdad que en las imágenes se ve contentillo, pero un poco extrañado, aplauden de pie a Jaroslav Hank, que supuestamente ayudó a los nazis a crear campos de exterminio en lo que hoy se conoce como Ucrania. Y sin embargo la presentación, claro, este señor estaba alucinando. Bien, pues apláudanme, 90 años. Y era el ejemplo que puso Trudeau, que puso el Parlamento canadiense, para la defensa y la importancia de lo que significó la lucha contra la URSS, contra la Rusia comunista. Y claro, de repente dijeron, pero si formaba parte del 14º batallón nazi, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Bueno, oye, beneplácito de la duda, le damos todas las opciones de duda, podría ser, le decimos lo que quieran, pero están tardando en dar una explicación. ¿Quién es? Si es verdad todo lo que se está diciendo alrededor, pero por darles la opción de la duda, que participó en el exterminio judío y que hacían, qué narices hacían, de pie, aplaudiendo en el Parlamento canadiense Trudeau y Zelensky. Bueno, y todos los parlamentarios, claro, estos son como en la tele, ¿no? Cuando dicen aplaudan y se levantan todos a aplaudir, ¿no? Pues lo mismo en el Parlamento canadiense, pero ¿quién organizó esto? ¿Quién sabía el bochorno que si esto es así, como hizo Diario y tantos otros medios anglosajones esta mañana, iba a suceder? ¿Quién ha provocado este bochorno internacional? Debe dar una explicación, sobre todo Trudeau, que es demasiado ambiguo en determinadas cosas y que empieza a cansarnos ya un poco. Ese tono globalista de supremacía ideológica en el que yo os digo lo que tenéis que hacer, yo os digo cómo tenéis que hacer, yo os digo de qué manera os tenéis que comportar. ¿Perdón? Estás tardando, Trudeau y Zelensky, para dar una explicación clara. Zelensky ya, como les digo, empezó a decir, yo no sabía que había, quién era, que nada. Lo tienes todo milimétrico, calculado en todas tus apariciones, salvo cuando sucede algo así. Porque vamos a esperar durante el día cuál es la reacción, sobre todo por parte de Trudeau, de Canadá. Porque es muy fácil acusar a India, como ha hecho en los últimos días. Tú has asesinado a... pero luego tener una empanada mental descomunal, si esto, tal y como está diciendo, por ejemplo, Diario, es tal cual. Si esto es tal cual, Trudeau debería incluso dimitir. Pero directamente. ¿Qué es este bochorno de estar aplaudiendo? Y sobre todo, de ponerlo como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Les repito, ayudó, según se está comentando esta mañana, a los nazis a crear campos de exterminio en lo que hoy se conoce como Ucrania. Hay que esperar a que haya una explicación o hay que esperar a que Canadá diga que esto no es así, sino que la historia es bien distinta, ¿vale? Que la explique. Pero ahora mismo lo que tenemos es todo lo contrario. Y todas las fuentes internacionales están apuntando aquí. Por lo que, una explicación, es muy sencillo. Luz y taquígrafos, transparencia. ¿Por qué sucedió esto ayer en el Parlamento canadiense ante la visita de Zelensky? Claves de la guerra de Ucrania, el otro punto fundamental. Ayer fue corriendo después de aquí a Polonia Zelensky. ¿Por qué? Porque se le está desgajando la unidad. Fíjense porque hace unos días Zelensky daba un mensaje extraño. Notamos cómo por detrás, a espaldas de esas conversaciones en público, hay quien está cambiando su posición y busca un acuerdo de paz. ¡Ay! Un acuerdo de paz, el tuyo, el chino, ¿cuál es el acuerdo de paz que busca? Pero llamó la atención ese movimiento. Luego sucedió todo lo de Polonia. Ahora Morawiecki, que saben que duda, que es el presidente, el primer ministro, Morawiecki, está intentando calmar un poco las aguas. Morawiecki no está nada calmado. Morawiecki no va con valeriana a los discursos. Va con un Red Bull bien elevado. O la marca que quieran. No va con valeriana, va con un cafetito bien puesto. Fíjense lo que dijo la jornada ayer. Nunca más, le dijo a Zelensky, vuelva a insultar a los polacos.
Los polacos nunca lo permitirán. Esto va subiendo, aunque Duda intenta ponerse en medio, el presidente polaco, y decir, malentendido, no se han entendido, han malinterpretado. Aquí nadie ha malinterpretado nada. Que tú digas que hay un tío ahogándose y que ese tío es Ucrania, poniendo la metáfora, es meridiano. Y que no te quieres ahogar con él. Eso es meridiano. No, es que nada. Es lo que es. Tú quieres, ¿vale? Pero es lo que es. No, es que luego se malinterpreta. Déjate chorradas de malinterpretar. La realidad es que Morawiecki ayer volvió a insistir. No vuelva a insultar a los polacos. En una amenaza subida de tono. Lean la declaración. Los polacos nunca lo permitirán. En una declaración ya muy subida de tono. Zelensky acudió rápidamente a Polonia en visita oficial, en visita oficial, y allí mandó un mensaje que fue muy parecido al que hizo con Biden, intentando que la opinión pública estadounidense él bajara un poco los caballos. Sobre todo porque al final sí que ha conseguido esos misiles de largo alcance, que luego hablaremos. ¿Qué es lo que está viendo Zelensky? Un movimiento hacia las dos Coreas. Es que es evidente que Zelensky teme ese movimiento, que ahora les vamos a explicar posteriormente. ¿Por qué? Porque ha ido a dar las gracias hasta la extenuación, hasta los periodistas que había en la sala, en la cumbre bilateral de Biden con Zelensky, y ayer fue, pero todo lo rápido que pudo, después de Canadá, a ver a Polonia, después de escuchar a Morawiecki diciendo esto. ¿Y qué fue a decir? Gracias a todo, por todo el apoyo y solidaridad de Polonia que contribuyen a defender a Europa. Ay, deja caer al lado, lo estáis haciendo también por vosotros. Pero inicia el discurso por ese gracias, por todo el apoyo y la solidaridad para rebajar la tensión con Polonia, que no es menor. En ese entorno, Ron DeSantis, candidato, si Trump no va a la carrera electoral, sino que en el Partido Republicano al final se pelean el resto por ser el candidato, y ahí Mike Pence, pero sobre todo Ron DeSantis, son los candidatos principales. Ron DeSantis, la entrada de Ucrania en la OTAN no está en el interés de Estados Unidos. Ojo, porque acaba de irse Zelensky de Estados Unidos y ya le están dando el mensaje claro de no, la entrada de Ucrania en la OTAN no está en el interés de Estados Unidos. Por parte de los republicanos. Pero es que hay carrera electoral el año que viene. Con lo que puede cambiar esa fotografía y mucho. Y si Estados Unidos quitara parte del apoyo a esa entrada, quizá Trump tiene razón en una cosa, el conflicto se puede resolver en una noche. Lo ha dicho Trump, ¿eh? Pero ojo con la fotografía. Bueno, se puede resolver en una noche, porque una vez que no tienes el apoyo, y esta es la clave fundamental, se acabó el interés, chocar ese interés de Rusia y de Ucrania en el tema de la OTAN. Estados Unidos, finalmente, como les decía aquí en estas palabras de Zelensky, va a enviar un número limitado de ATACMS de estos, que son los misiles de largo alcance a Ucrania. Ojo, porque estos misiles de largo alcance eran otra vez la línea roja que había puesto Rusia. Con estos misiles ya no solo te defiendes, sino que los lanzas y acabas en el otro lado de la frontera. Con lo que, ahora mismo, si esos misiles llegan, hay que esperar a ver cuál es la respuesta de Rusia a una línea roja marcada por Rusia hace ya mucho tiempo, que eran estos misiles ATACMS que podrían, en manos de Ucrania, atacar territorio ruso. Zelensky se reunió con importantes empresarios, que no es menor, durante su visita en Estados Unidos. Ya sabemos que lo hizo con Michael Bloomberg, con Larry Fink y con Bill Ackman. ¿Para qué? Para la reconstrucción de Ucrania. ¿Con qué objetivo? Repartir negocio. ¿Cuál es la clave fundamental? Ya están viendo el negocio de la reconstrucción. Y por eso esa reunión con Michael Bloomberg, con Larry Fink o con Bill Ackman, para ver cómo sería la fotografía posterior de una reconstrucción ucraniana donde habrá mucho dinero. Ahí están los nombres, puestos en la agenda de Zelensky en Estados Unidos, en Nueva York, en su visita a Estados Unidos, donde ha puesto de una manera muy clara quiénes serían parte de la reconstrucción ucraniana, quiénes van a gestionar los dineritos. Miren, porque la clave fundamental del fin de semana en la guerra de Ucrania es esta. Todo gira alrededor de esto. Del miedo de Zelensky a una Ucrania como las dos Coreas, de la opción que ya empieza a barruntarse, que ya empieza a moverse. Dijo Zelensky, detrás mía están hablando que quieren una paz que yo no quiero, que es esta.
es la solución de las dos Coreas, un conflicto que ya parece que no tiene posibilidad de avanzar ni para un lado ni para otro y que solo tiene la resolución de un armisticio y que esa resolución del armisticio se llama separar. Oiga, lo que usted ya ha conseguido se lo queda, pero garantiza todo lo demás y además Estados Unidos viene a garantizar. Se pone ya sobre el territorio, o Estados Unidos o la OTAN. Ojo porque quien levanta ya la alfombra, quien abre la caja de Pandora, es el Instituto para Estudios Políticos, que plantea que sin un gran avance militar ucraniano o un cambio político en Rusia, o un cambio político en Rusia, estaremos igual que en Corea en 1953. Y a partir de ahí, durante todo el fin de semana, viene el gran debate de si la opción de las dos Coreas es la mejor opción ucraniana, cosa que el grupo YES, que es la estrategia europea de Yalta, marca que tiene ahora mismo 4 opciones. La estrategia Corea es la segunda. La primera es una guerra mundial tras una victoria rusa. La segunda, que sería la opción de las dos Coreas, que Ucrania para una cesión de territorio y hubiera entonces la posibilidad de una revuelta interna que acabara con un régimen autocrático en Ucrania. Esta es la opción de las dos Coreas, por la que se necesita a la OTAN o a Estados Unidos, según el grupo YES, la estrategia europea y alta, para intentar evitar que se produzca el escenario una intervención en el territorio que se quedaría Europa. Es decir, lo que están planteando es desgajar para Rusia y para Europa, por supuesto con entrada inmediata de Ucrania en la Unión Europea y por tanto en la OTAN. De tal manera que ese territorio pasaría a defenderse por parte de la OTAN. Fíjense porque el punto 3 es que Ucrania se desintegra en múltiples regiones, según el grupo de estrategia europea de Yalta. Y el grupo y la opción 4 que han analizado es que Ucrania gane la guerra y expulse a los rusos del territorio que ahora mismo tienen. De esas 4 opciones, lo que se está planteando es que hay tanta opción de que salga mal la jugada que casi es mejor amarrar una buena paz que sirva a futuro. De tal manera que gana opciones ya, no una mesa de negociación, que es lo que hemos estado hablando durante el último año, sino un armisticio, una mesa de paz que declare un alto al fuego, que permita un statu quo para empezar a negociar qué va a suceder en ese territorio, que deje de fallecer gente y que lleve una parte a Ucrania, de Ucrania a Europa y otra a Rusia. Ojo porque este es el mensaje también de Zelensky de esto no se puede producir. No puede haber plan de paz hasta que no haya ni un solo milímetro de Ucrania ocupado por Rusia. Y lo que dicen a nivel internacional es, vale, pero esa es solo una de las 4 opciones. Y que ahora mismo no se está produciendo con la contraofensiva. Zelensky percibe en The Economist en una entrevista en los últimos días lo que les decía, haber detectado un cambio en los líderes occidentales, como Polonia como mejor ejemplo. De tal manera que todos caminarían al último punto. Stephen Kotkin, uno de los principales académicos internacionales de nuestro momento, dice que es más importante para Ucrania ahora ganar una paz duradera que no ganar una guerra que es difícil que pueda conseguir. Ganar una paz duradera sería la clave fundamental que si el discurso lo llevara a Occidente, se lo comprarían de inmediato. Porque además es lo que se está buscando desde Occidente. Ganar una paz duradera, no una guerra, con sus múltiples consecuencias. Volvemos al punto 1 de la estrategia europea de Yalta, guerra mundial tras una victoria rusa. Que esa opción esté en la fotografía pone los pelos de punta a Occidente, como es normal. De tal manera que lo que está diciendo Stephen Kotkin, como les digo, uno de los académicos principales en nuestro momento histórico, es que ganar una paz duradera sería la clave fundamental ahora mismo para Ucrania. 8:39 de la mañana. Entremos en una serie de gráficos para intentar entender, volviendo a la economía, la clave fundamental que mueve. Por supuesto, la anterior es el cisne negro, cisne blanco. Y un armisticio se quedaría en el medio. Ni blanco ni negro. Ni negro ni blanco. Sino una situación intermedia de la que es verdad que al mercado no le impactaría ni de un lado ni de otro, sino que le dejaría un poco como está, pero
deja a largo plazo una situación que, si la paz no es duradera, puede ser todavía más complicado. Les traigo este gráfico de Bloomberg por las últimas palabras de Olaf Scholz. Olaf Scholz ha recogido, está nervioso, vienen elecciones en breve, el mensaje de una parte de la economía que dice: ¿y qué más da unos tipos al 4% para la compra de vivienda? Este gráfico nos está reflejando cómo va la venta de viviendas en Alemania, que debe Olaf Scholz, el mandatario alemán, no estar viéndolo demasiado. Porque Olaf Scholz le ha dicho a los propietarios que pueden arreglárselas perfectamente con tipos al 4%, diciendo esta frase: amigos, en Alemania Occidental se construyeron 700.000 apartamentos en 1972. ¿Cuál era el tipo de interés en aquel entonces? Del 9,5%. A ver, ¿qué nos está diciendo Olaf Scholz? ¿Que los tipos se van a duplicar? ¿O que somos unos quejicas cuando entonces, en 1972, se construían 700.000 apartamentos al 9,5%? Lo ha dicho en un mitin en Baviera, por eso le digo que está nervioso por el tema de ver si le siguen apoyando o le dejan de apoyar. Los precios de la vivienda han caído en el segundo trimestre interanual un 9,9%. Un 9,9%. Es la caída más pronunciada desde que esta serie comenzó en el 2000. Aquí pone 2000. Tenemos la serie temporal desde 2000. No se veía una caída similar, ni tan siquiera en la crisis del 2008. ¿Cuál es el problema de Scholz y al que nos están intentando conducir el conjunto de, no solo analistas, sino también dirigentes? Oiga, usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. Punto 1. Punto número 2. Si queremos comprar las casas al 4% o al 9,5% como en 1972, veamos cómo son los salarios comparados en base también a la inflación, veamos cuál es la renta disponible y veamos si los precios de la vivienda tienen que caer un 40% para acoplarse. Porque claro, comprar al 4% hoy no es lo mismo que comprar al 9,5% en el 1972, ni por poder adquisitivo del sueldo, ni por el precio de esas viviendas. Lo que ha hecho Scholz es una salvajada económica, que es comparar, mira, si mis padres compraban al 9,5% o al 15%, ¿pero a qué precio? 2 millones de pesetas. Y para el carro. Lo que se compraba a un entorno de 2 millones de pesetas no se puede comprar ahora al mismo precio si los salarios no se han revalorizado igual. ¿Se han revalorizado igual? Contente usted desde 2008. ¿Usted nota que es mucho más rico desde 2008 con el mismo salario? ¿Pero qué broma es esta? Scholz. Pero si además se te están desplomando ya. Se te están desplomando. Precios de la vivienda 9,9% en el segundo trimestre en tasa interanual. Si no hay nada así en la serie histórica. ¿Por qué? Porque tú subes los tipos al 4% y los precios hacen lo mismo para compensar que de verdad alguien quiera comprar una casa. ¿Quién no tiene ese problema del 4%? Scholz. ¿Cuántas hipotecas tiene Scholz? ¿Cuánto problema de mes tiene Scholz? ¿Cuánto no ha revalorizado su sueldo el primer ministro o primera ministra alemana? Pero si aquí en España el primero que se ha subido el sueldo es el presidente del gobierno. Antes de que se lo subieran. En 2022, el primero en subirse los sueldos, antes de que llegara a un acuerdo entre sindicatos y patronal, fue el presidente del gobierno que se actualizó su sueldo. Y en Alemania 3/4 de lo mismo. Es muy fácil hablar desde el púlpito. Sánchez o Scholz se suben al púlpito y nos dan lecciones de economía que son mentira. Porque no es lo mismo comprar una vivienda hoy al 4% a los precios actuales y con el poder adquisitivo de los salarios actuales que al 9,5% de 1972. No es que se construyeron 700.000 apartamentos. ¿Cómo ha llegado este hombre a ser primer ministro alemán? Con este nivel intelectual a la hora de entender cómo se compara una época y otra. Pero qué salvajada. Solo se puede entender porque llegan elecciones. Pero hombre, animar a la gente a meterse en el momento actual, en una compra de vivienda, con los precios disparados en el conjunto de Europa, menos en Alemania, que ya van hacia abajo, 9,9 en un trimestre interanual. Pero con los precios donde están todavía. Y al 4%. Pero eso, cuidado con que no le caigan demandas a Scholz. Dentro de un tiempo por haber animado en un escenario no demasiado positivo en la compra de la vivienda a un actor económico que no tiene toda la información como él sí. Y sin embargo le está moviendo de una manera errónea. Es el famoso mensaje de los políticos de tú gasta, no te preocupes que ya saldrá a rescatarte. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera Hernández de Cos
ahonda precisamente en este mensaje. A medida que caen los precios, los gobiernos deben reducir sus medidas de apoyo a la energía. Es decir, que es muy bonito que mandes a alguien a comprar al 4% una vivienda. Como es su dinero y no el tuyo, por eso se lo asesoras así. Porque en el fondo lo que ha hecho Scholz en un mitin ayer en Baviera es asesorar. Bueno, id a comprar. ¿Pero con tu dinero o con el del que va a comprar? Que con tu dinero, perfecto. Tú dame el dinero que yo voy a comprar al 4%, pero dame todo el dinero. ¿Qué es lo que dice Hernández de Cos? Empiecen a recortar ustedes y dejen de dar consejitos. ¿Por qué? Porque van a tener que subir más los tipos de interés si ustedes no hacen una política fiscal restrictiva y no lo que hay ahora. Y ahonda en, ¿pueden ustedes reducir ya las medidas de apoyo a la energía que solo están sirviendo para gastar? La política fiscal, dice Hernández de Cos, Banco de España, para 2024 debe ser más bien restrictiva en toda la eurozona, en consonancia con la declaración del Eurogrupo de julio y la de septiembre. Importante, esperen. ¿En qué momento en septiembre se ha hecho una declaración de política fiscal restrictiva en Santiago de Compostela en el Ecofin que vivimos hace casi 2 semanas? ¿Hay algo que no se ha dicho de ese Ecofin en público de una manera clara? Porque Calviño no vino a decirnos en ese Ecofin con presidencia de turno española que había que ser restrictivos. No fue el mensaje. Y sin embargo nos está diciendo en consonancia con lo declarado en el Eurogrupo de julio y el de septiembre. ¿En qué momento? ¿Hay algo del Eurogrupo que no sepamos? ¿Hay algo de la reunión de ministros de Finanzas, de Economía, que no sepamos? Porque Hernández de Cos aboga por esa resolución, por esa declaración final, para decir ya hay que, a medida que bajan los precios, quitar todas las medidas de apoyo, de política fiscal, que sirvan para aumentar el gasto porque va a tocar subir más los tipos de interés si esto sigue así. Informe de Morgan Stanley esta mañana, Mike Wilson, en el que apunta que estamos en la parte final del ciclo y que es importante seguir al lado de opciones defensivas en cuanto a renta variable. Opciones defensivas. ¿Por qué? Cree que en la parte final del ciclo son ellas, industriales y energía, las que pueden seguir empujando al crecimiento de la cartera. Miren el gráfico que apunta cómo las opciones defensivas en esa línea azul siguen hacia arriba mientras growth vaya en un camino descendente después del calentón provocado por la inteligencia artificial. Value acompaña a las defensivas por el momento del ciclo que dice Mike Wilson es parte final del ciclo y las cíclicas en un movimiento descendente. Miren el siguiente gráfico que nos marca en el informe que ha publicado esta mañana Mike Wilson en Morgan Stanley como industriales en un movimiento de equal weight estarían un 7%, si vamos por capitalización un 3,6%, pero si comparamos todo el movimiento de equal weight con capitalización, con el movimiento de cap weight, estarían industriales siendo la clave fundamental del momento, junto con energía, junto con utilities, ojo real estate. Y a partir de allí, fíjense, servicios de comunicación, menos 31%, menos 19% discrecional, tecnología, menos 18%. Y luego tenemos financieras en el entorno del menos 7,3% al hacer la comparación. Dice, estamos en la parte final del ciclo, con lo que no se puede seguir jugando a otras cuestiones que no sean defensivas. Dice Mike Wilson en su informe esta mañana. Miren el siguiente gráfico, 7 magníficas del SP500. Si solo estuvieran ellas, subirían un 50%. Pero no están ellas. Las 493 acciones restantes prácticamente están estables. Es el comportamiento de estas en este gráfico de Apolo, en el que marcan donde la relación entre unas y otras son la clave fundamental para entender que hay algo que nos distorsiona la imagen. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana, cómo en este gráfico de DataStream, cuanto más dolor por el aumento de los rendimientos de los bonos, van a poder tolerar ahora mismo las acciones. Y Albert Edwards, de Société Générale, dice que mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años han aumentado, el rendimiento de las acciones globales no lo han hecho. De tal manera que nos están marcando como quizá no hay ningún dolor en el aumento de los rendimientos de los bonos frente al movimiento de la renta variable. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo los analistas estarían repitiendo el error de la crisis financiera de 2008. Gráfico de Game of Trades en el que nos dice, a pesar de la fuerte contracción de los principales indicadores económicos, los beneficios se están revisando al alza. Es una señal importante, dice, de advertencia.
donde el pivot de la Fed estaría a punto de llegar, aunque sea año que viene, pero el momento de pausa ya lo tenemos, aunque haya un movimiento más de acople por parte de la Reserva Federal, y sin embargo tenemos un movimiento de fortalecer los beneficios empresariales en este entorno, que sucede siempre justo antes del desplome, que sucede siempre justo antes del movimiento de entrada en recesión. Y dices, sería una situación muy parecida a la vivida en 2008, cuando mejoraron la estimación de beneficios empresariales justo en el momento en el que se desplomaron. ¿Cuándo? Con una entrada de la recesión repentina, que es lo que veíamos en la primera clave del día, alrededor de lo que los analistas están diciendo esta mañana. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también cómo los precios de la vivienda en Estados Unidos ya se están contrayendo, gráfico de Game of Trades, a niveles que solo se han visto dos veces, y ambas terminaron en recesión, 2008-1970. Es el movimiento de cómo se está viendo la contracción de precios en Estados Unidos. Y luego, si queremos ver un poco más de fotografía, este otro gráfico de Game of Trades nos lleva a cómo están colapsando ahora mismo los puestos de trabajo, las ofertas de empleo. Precedió antes de las últimas 3 recesiones el colapso actual de ofertas de empleo, que ahora mismo, con el último dato que hemos conocido la pasada semana, ya marcan un camino claro de colapso. Miren el último gráfico, esta advertencia de inversión actual de la curva de rendimiento. Ojo, porque está al mismo nivel que 1928. La broma de se va invirtiendo y se sigue invirtiendo. Bueno, se ha recuperado un poco. No, se sigue invirtiendo. El año anterior a la Gran Depresión en Estados Unidos. La inversión, gráfico de Game of Trades también, la inversión de la curva ahora mismo está al mismo nivel que 1928. Justo el año anterior a la Gran Depresión en Estados Unidos. Pero, bueno, también dirán, hemos tenido momentos en que se ha superado. Sí, y así acabaron. Fue 1980, en el inicio de la década de los 80. Fíjense que el gasto deficitario en el siguiente gráfico de Estados Unidos se acerca ya al 10% del PIB. Casi se encuentra a niveles ya de 2008. En un momento en el que, sin embargo, la Reserva Federal dice que no estamos en recesión ni la veremos. Y aquí la pregunta es clave. ¿Por qué gastamos en niveles de recesión si no estamos en una de ellas? Estados Unidos ha pedido prestado 30.000 millones por día desde que terminó la crisis del techo de deuda. ¿Por qué gastamos en niveles de recesión si no estamos en una recesión como nos dice la Reserva Federal y que no vamos a entrar en ella? ¿Por qué gastamos a los niveles de una recesión? 30.000 millones por día. 8,52. Incluso sobre una base ajustada de inflación, miren el siguiente gráfico, los precios de la vivienda son ahora un 10% más caros. Y sin embargo, esta fotografía nos está marcando que de hecho los precios de la vivienda están a un 55% por encima del promedio histórico. Incluso adoptándolo, incluso reduciéndolo, incluso ajustándolo a la inflación. Precios de la vivienda estarían un 55% por encima de su promedio histórico. ¿Qué están haciendo entonces todos los compradores de vivienda en este entorno? 8:53 de la mañana,